Spanish is the second most natively spoken language in the entire world, so there's no wonder that there's a variety of accents and vocabulary found within the language itself. It's incredibly diverse. But that's why we found 7 friends to have you guess where each Spanish speaker is from. Can you guess? Can you identify where each of our friends is from? We actually did a very similar video not too long ago, and we thought it was really fun, so today we're doing part 2. Our friends are going to first introduce themselves. They are going to give you several clues about their country and their Spanish accent. They're also going to give you some very common expressions that they use in their country. So don't forget to download the PDF document containing all of these phrases. We're gonna leave a link in the description of this video where you can download it. So, empecemos. All right, for this first round, our friends are going to introduce themselves. Pay close attention to their accents, and as we progress through the video, you'll get a few more clues about where they're from. Hola chicos, mi nombre es Palu, soy creadora de contenido y me dedico especialmente a mostrar el lado más divertido de la vida de una mamá. Saludos, mi nombre es Fernando Ufret, tengo 37 años, soy músico, me encanta viajar y cocinar. Hola, me llamo Vicente y soy profesor de español online y también examino exámenes DELE. Llevo enseñando español más de 3 años y me encanta enseñar español. Y también tengo un canal en YouTube donde pues enseño español a todos los estudiantes del mundo. Yo soy Monaga Boneque, tengo 25 años y estoy estudiando ingeniería electrónica. Aparte de eso, hago videos en YouTube. Y pues hablando de las cosas que me gustan, pues hacer videos como hablarle a la cámara, hacerme fotos. Y me encanta también el mar. Me encanta el mar y la comida de mi mamá. Hola a todos, yo soy María. Soy periodista y comunicadora social y soy la fundadora de Español con María, la forma tropical de aprender español. Hola, ¿qué tal? Somos Rubí y José Luis. Pues nosotros estudiamos ingeniería, pero actualmente nos dedicamos a crear contenido de viajes. Principalmente hacemos fotografía y video para promover el turismo de nuestro país. Damos recomendaciones y consejos de todos los lugares que visitamos. Hola, mi nombre es Diego, soy profesor de español, trabajo con estudiantes de todo el mundo en diferentes escuelas online, lo cual me gusta mucho. También me gusta mucho la música, el arte, la ciencia y viajar. Okay, so now our friends are gonna give you a little bit more information about where they are from. Pay attention. They're going to describe a little bit more the Spanish that they speak in their country. So, here we go. En mi país, el idioma oficial es el castellano o español y actualmente existen 4 variedades de español, que es el andino, el amazónico, el ecuatorial y el ribereño. El español de mi país usa muchos anglicismos, sustituimos letras y nos comemos las S muchas veces. Mucha gente en televisión de mi país trata de hablar correctamente frente a una cámara y nunca suena natural. Uno de los hechos interesantes del español de mi país es que en el sur normalmente la gente tiene una pronunciación bastante más fuerte, y también en mi país hay unas islas, hay 2 islas, y las que están más al sur también, pues la gente ahí tiene un acento bastante fuerte. Bueno, otro hecho interesante es que el español que se habla en mi país tuvo la influencia del árabe durante más de 700 años. ¿Qué os voy a contar de mi país? Mi país es un país así súper chiquito. Yo pienso que es un país súper bonito, tiene mucha diversidad cultural. Es
rico en gastronomía, comida, ya no te cuento. También el mar, tiene mares, naturaleza. Y además de eso, lo que me gusta de mi país es la hospitalidad. Somos muy de acoger a la gente extranjera y eso me gusta mucho, tengas o no dinero. El español de mi país es muy variado. Realmente no hay un acento como tal que tú puedas decir que es el acento que representa a todas las personas de mi país. Pero sí hay cosas que tenemos en común en distintas regiones. Por ejemplo, en mi país usteamos con mucha frecuencia a amigos y a familiares. En nuestro país hay muchísimos acentos y todos son muy diferentes. La mayoría de las veces es muy fácil identificar de dónde viene una persona gracias a su acento. Por ejemplo, en el norte tienen un acento donde hablan bien golpeado, fierro pariente. Y en el sur hay un acento muy peculiar que es muy fácil de identificar, o algo así. La verdad es que somos muy malos para los acentos. El español que se habla en mi país es muy variado. Según la región, los acentos cambian mucho e incluso en algunas regiones el acento es más parecido al acento de países vecinos. How are you doing so far? Have you been able to guess where any of our friends are from? Well, in this next round, they're going to give you a few expressions from their country to maybe give you a little bit better of an idea of where they might be from. And be sure to download the PDF from this episode where you can get the full explanations of what all of these phrases mean in English as well to help you become an expert at identifying Spanish accents from around the world. Si es que van a mi país, definitivamente tienen que saber esas frases, como ¿qué palta contigo, ah? Bien piña nomás eres. Y la última, que les va a ser muy útil es señor, la yapa, porfa. Me lo van a agradecer. Muchas de las expresiones en mi país son que slaque, huepa, vamos pa'lante. Bueno, algunas de las expresiones que usamos mucho en mi país son, por ejemplo, tío. Cuando hablamos siempre decimos mucho tío. Tío, ¿qué pasa? Tío, tío, tío. Yo personalmente lo uso mucho. Pero existen también algunas variantes de este tío, como por ejemplo en la zona donde yo soy, no decimos tío, sino que decimos ío o illo. Illo, tío, illo, tío. En diferentes áreas de mi país, esta palabra puede cambiar de tío a ío, illo, acho, incluso. Tiene varias variantes. Y por último, una expresión que a mí personalmente me encanta porque intento llevarla a cabo todos los días es la de a quien madruga, Dios le ayuda, que significa que si te levantas temprano para trabajar, pues vas a tener suerte, podríamos decir. Frases típicas de mi país están como, me das rabia, ¿qué es esto? Que no falte ese. El de me das rabia es como decir me caes mal, me caes mal. También otra frase típica es decir, tú tienes corazón de pato, ¿eh? Cuando te dicen que tienes corazón de pato, es como decir que no eres muy rencoroso. Imagínate que terminas de pelear conmigo y al día siguiente vienes como, ¿dónde vienes más? ¿Dónde vienes? Y otra frase típica de mi país, tú y yo vamos a vestir la misma braga aquí. Vestir la misma braga es que vamos a pelear, ¿sabéis? Cosas así. Les voy a enseñar algunas como expresiones y frases que escuchamos con frecuencia en mi país. Por ejemplo, cuando una persona está molestándote y no te está hablando en serio, le dices, no me mame gallo, no me mame gallo, o deje la mamadera de gallo. Cuando algo no importa, la verdad, cuando ya no te importa eso, lo sacaste de tu cabeza, puedes decir, eso me vale huevo. Me vale huevo, no me importa, ya lo superé. Y cuando estás en un lugar en el que te estás divirtiendo, le estás pasando la chimba. Una expresión que se usa mucho en nuestro país es ahorita.
que realmente no tiene un significado en específico. Puede ser ya mismo, en un momento, mañana o incluso nunca. Otra expresión que utilizamos para contestar el teléfono es bueno. Bueno, ¿quién habla? Sí, diga. Y otra expresión que utilizamos mucho es curarse la cruda, que significa aliviarse de la resaca, ya sea con comida o incluso con más bebida. Algunas expresiones muy usadas en mi país son che, chamullar y estoy al horno. So, how do you think you're doing so far? Now, our friends are going to go a little bit more in depth with the Spanish they speak in their countries. See if you can guess. Aquí vamos. Como anteriormente dije que en mi país hay 4 variedades de español y es porque contamos con una costa, sierra y selva. Además también que hay lenguas oficiales como el quechua y el aymara. Aunque mi país es muy pequeño, hay muchos regionalismos dentro de él. En el suroeste de mi país se pronuncia la R como eje, porque los franceses vinieron a trabajar las cañas de azúcar y se quedó esa manera de hablar. En el área metro de mi país le dicen pastelillos a las empanadillas. Y hay un insecto que se llama gongulén, que depende de dónde vivas le dicen gongolí o gongolón. Bueno, pues como te he dicho antes, mi país tuvo la influencia del árabe durante muchos años. Y por eso tenemos muchas palabras que provienen del árabe, como por ejemplo aceituna, naranja, aceite, almohada, albaricoque, álgebra, etcétera, etcétera. Hay un montón de palabras que provienen del árabe. Normalmente empiezan por AL y el resto de la palabra. Si no recuerdo mal... y también creo que hay muchos apellidos que también provienen del árabe. Yo os iba hablando de la diversidad cultural de mi país y en esta parte os quería decir que mi país tiene 5 etnias. ¿Os imagináis un país pequeñito que esté dividido más en 5 etnias diferentes? Y esas 5 etnias diferentes hablan el español de una manera súper peculiar. Cada uno tiene una pronunciación diferente. Y si me ves hablando y ves a otra persona de otra etnia hablando, tú puedes saber de qué etnia soy por la manera en la que hablo directamente. Y eso nos hace muy ricos en cultura. Mi país tiene una capital, su capital está en una isla. Es un dato muy curioso. Yo creo que con eso os iré dando pistas. Una de las características que les mencioné sobre la forma de hablar que tenemos en mi país es que, como les decía, husteamos con mucha frecuencia. E incluso husteamos a personas cercanas, como a nuestros hermanos o mejores amigos. Otra característica es que pues, los grupos indígenas, sin lugar a dudas, influenciaron a la forma de hablar. Sin embargo, los ciudadanos comunes no saben que muchas de las palabras que usamos en el día a día aquí son de origen indígena. Algunas de esas palabras, chino, por ejemplo, le decimos chino a un niño. Eso es porque chino era una palabra que viene de los muiscas y se usaba para referirse a los niños. Otra característica es que, como les decía, somos un país grande, muy diverso y por ende tenemos muchos acentos diferentes. Hay una región donde las personas vocean y dicen, ¿vos qué querés? Vos estás pidiendo demasiado. Hay otra región donde las personas no pronuncian la S. Y esas personas y las personas de esa región también suelen usar más tú que usted. Por ejemplo, dirían como, ajá, tú vas a pedir pescado hoy. Y hay otra región, que es la mía, donde en todo el país exageran demasiado nuestra forma de hablar, pero la verdad es que es algo así como que hablamos muy fuerte y usamos mucho las manos y a la gente le decimos mano. Venga, mano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa mamadera de gallo que usted tiene? Algo que hace único al español de nuestro país es que está muy influenciado por nuestra cultura, por nuestra manera de pensar. Por ejemplo, nosotros que estamos muy unidos, nos es muy difícil decir que no para no lastimar a las demás personas. Por ejemplo, si alguien me invita a una fiesta y yo de antemano sé que no voy a ir,
no le digo no, no voy a ir, sino le doy largas y le puedo decir como voy a revisar si puedo, en la semana te aviso. Pero ya todos sabemos que eso significa no. También normalmente lo minimizamos. Por ejemplo, si alguien nos intenta vender algo, no decimos no, gracias. Damos también largas como ahorita no, pero a la vuelta. Definitivamente eso es algo único del español de nuestro país y muy curioso. Nos cuesta mucho trabajo decir la palabra no. El español que hablamos en mi país, como les dije anteriormente, tiene diferentes acentos según la región, pero también tiene influencia de otras lenguas. Por ejemplo, del italiano, tenemos palabras como nono, birra y laburar, y de las lenguas indígenas, por ejemplo, del quechua, tenemos las palabras cancha, chacra y garúa. Okay, at this point, our friends have given you lots of different clues. They've given you some expressions that are common in their own countries. Do you think you know where everyone's from? Well, if not, here's the big reveal. Everyone's going to tell you where they are from in this last round. And if you're enjoying this video, don't forget to like and subscribe for more travel and Spanish tips. Aquí vamos. Así que chicos, ¿ya tienen alguna idea de dónde soy? Sí, soy de Perú, específicamente del departamento de Tacna, que queda al sur de Perú, en la costa peruana. Los colores de mi tierra. Yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, la ciudad del mango. Vaya. ¿Sabes ya de dónde soy? ¿Sí? ¿De dónde soy? Exacto, soy de España. En concreto soy de Málaga. Málaga es una provincia que está al sur de España, en Andalucía, y soy de una ciudad pequeñita que se llama Fuengirola. Es una ciudad turística, pero bueno, muy bonita, muy muy bonita. Y una de las características del acento de donde yo soy, del sur de España, es que a veces cuando hablamos, normalmente no pronunciamos esa S al final, o cuando las palabras terminan en ado o ido, por ejemplo, no pronunciamos la D. Bueno, con todo lo que te he dicho, ¿ya puedes saber de dónde soy? ¡Tan, tan, tan! Exacto, soy de Guinea Ecuatorial. Es el único país en África que tiene como idioma oficial el español. ¿Por qué? Porque fuimos colonia española. Mi país tiene 5 etnias, que es la Fan, la Bubi, la Nobonesa, la Visio y la Ndoe. Yo soy Ndoe. Y dependiendo de cada etnia, como se iba diciendo, hablamos de una manera diferente. Yo creo que tú ya sabes de dónde soy, ¿verdad? Bueno, yo soy de Colombia y soy de una ciudad que se llama Bucaramanga. ¿Ya adivinaron de dónde somos? ¡Sí! Somos de México. Actualmente estamos en Yucatán, de donde es la famosa pirámide de Chichén Itzá, pero yo soy originaria de San Luis Potosí. Si algún día visitan, no se pierdan la Huasteca Potosina. Muy bonito. Y yo soy de una pequeña ciudad llamada Zacatecas, la más bonita de México. Ah. ¿De dónde pensás que soy? Soy de Argentina. Vivo en Buenos Aires, pero soy de la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia argentina al noroeste. So how'd you do? Were you able to guess where everyone was from? Let us know in the comments if anybody tripped you up, and don't forget to download the PDF we have available with all of the phrases that our friends mentioned in this video so you can become an expert at identifying different Spanish accents from around the world. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe for more travel and Spanish tips. And remember, El camino es el destino. the journey is the destination. Nos vemos pronto. Adiós.